El aire de la habitación se sintió denso, pesado, justo en el momento en que Javier me entregó su secreto, una reliquia de vergüenza que había guardado durante años. Sus palabras: «Eres la única persona en el mundo que lo sabe. Contártelo a ti me ha liberado», no fueron un puente entre nosotros, como él creía. Fueron el sonido de la tierra partiéndose bajo mis pies. Lo vi aliviado, ligero, como si se hubiera quitado un peso monumental, mientras que sobre mí caía el peso de 20 años de mi propia mentira. Sentí una náusea helada recorrer mi cuerpo, una urgencia desesperada de gritar mi propia verdad, de confesar que su liberación era mi condena. Pero lo miré a los ojos, esos ojos que me habían mirado con una devoción inquebrantable durante 2 décadas, y supe que mi secreto no lo liberaría a él. Lo aniquilaría por completo, y en el proceso, destruiría el único mundo que ambos conocíamos. El único refugio que habíamos construido juntos con tanto esmero y dedicación. He pasado mi vida entera construyendo. Como arquitecta, mi profesión es dar forma, estructura y solidez al vacío. Mi vida con Javier fue mi obra maestra. 20 años de un matrimonio que, para todos, era el sinónimo de la complicidad perfecta, un edificio inquebrantable. Nuestros días estaban tejidos con rituales silenciosos y sagrados. El café de la mañana donde no necesitábamos palabras. Las conversaciones nocturnas donde una frase comenzada por uno era terminada por el otro. La forma en que nuestras manos se encontraban en la oscuridad del cine. Criamos a Mateo, nuestro hijo, en el corazón de esta fortaleza, enseñándole que el amor era un puerto seguro, una estructura confiable. Y lo era, en su mayor parte. Desde fuera, y casi siempre desde dentro, éramos un pilar. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que en los cimientos de nuestra magnífica construcción había una grieta, una falla que yo misma había puesto allí y que había pasado cada día de mi vida tratando de ocultar con capas y capas de una normalidad exhaustiva. Si te identificas con las complejidades del corazón humano, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo estás viendo esta historia. Mi nombre es Sofía, y mi naturaleza siempre ha sido buscar el orden en el caos. La lógica, la estructura, los planos bien definidos. Así es como diseño edificios, y así es como intenté diseñar mi vida emocional. Me convertí en la guardiana de la estabilidad de mi familia. La ingeniera que se aseguraba de que cada viga emocional estuviera en su lugar, que cada muro de contención soportara la presión. Pero vivir así tiene un costo. El peso de mi secreto me obligaba a una vigilancia constante, un control agotador para que ninguna fisura se hiciera visible en la fachada de nuestra felicidad. Amaba a Javier con una devoción que era, a la vez, mi mayor consuelo y mi jaula más segura. Su amor era el ancla que me mantenía firme, pero también la cadena que me ataba a mi mentira. Cada día me levantaba y reforzaba las paredes, sonreía, amaba, mantenía la estructura en pie, sabiendo que un solo temblor, una sola palabra, podría derrumbarlo todo y dejarnos a todos sepultados bajo los escombros de mi engaño. Y entonces, esa noche, el temblor vino del lugar más inesperado, no de mí, sino de él. Javier, mi roca, mi centro de gravedad emocional, se desmoronó. Nunca lo había visto tan vulnerable. Sentados en la penumbra de nuestra sala de estar, con solo la luz de la calle filtrándose por la ventana, me confesó su mayor vergüenza. Una quiebra al inicio de su carrera que casi lo destruye. Un fracaso que lo hizo sentirse un fraude durante años. Mientras hablaba, veía cómo las capas de su fortaleza se desprendían una a una, revelando al hombre inseguro y asustado que había escondido de todos, incluso de mí. Me entregó su dolor como una ofrenda sagrada, creyendo que estaba solidificando nuestra unión, llevándola a un nuevo nivel de intimidad. No podía imaginar que, para mí, su acto de honestidad era un espejo cruel que reflejaba la magnitud de mi propia traición, de mi propia y monumental farsa. Él se sentía más cerca de mí que nunca. Yo nunca me había sentido tan lejos de él. Su confesión, en lugar de unirnos, abrió un abismo silencioso entre nosotros. Su nueva ligereza, su renovada ternura, se convirtieron en una forma de tortura. Me miraba con una admiración que quemaba, creyendo que nuestra honestidad mutua era el cimiento final y perfecto de nuestro amor. Cada vez que me tocaba, cada vez que sus ojos buscaban los míos llenos de esa nueva confianza, sentía el metal helado de la culpa en mi garganta. ¿Cómo podía aceptar su amor? Un amor basado en una verdad compartida, cuando mi vida entera era la antítesis de esa verdad. El hombre que él amaba, la mujer a la que le confió su alma, no existía. Era una construcción, una fachada cuidadosamente diseñada para ocultar una verdad que era mucho más destructiva que una simple quiebra financiera. Él había compartido una grieta. Yo escondía un derrumbe. La casa, nuestro santuario,
se transformó lentamente en un campo minado. El aire se cargó de silencios pesados y malentendidos. Yo comencé a alejarme, sutilmente al principio. 1 centímetro de distancia en la cama, una excusa para no cenar juntos, una inmersión desmedida en el trabajo que antes compartíamos. Inventaba dolores de cabeza para evitar el sexo, para evitar la intimidad que ahora se sentía como una acusación. Su cercanía me asfixiaba. No podía soportar su tacto sin sentirme una impostora, una criminal recibiendo el afecto de su víctima. La complicidad que antes era mi refugio ahora era una jaula que se estrechaba a mi alrededor. Cada risa compartida, cada recuerdo feliz que él evocaba, solo servía para recordarme que todo estaba construido sobre la arena movediza de mi mentira, y que la marea estaba subiendo inexorablemente, amenazando con arrastrarlo todo. Javier, en su inocencia, no entendía mi retirada. Su mente, honesta y directa, buscó la explicación más lógica y la encontró en sí mismo. Creyó que mi frialdad era un juicio velado hacia su confesión, que lo veía como un hombre más débil, como un fracasado. Vi cómo su recién encontrada ligereza se desvanecía, reemplazada por una vieja inseguridad que yo creía superada. Su mirada, antes llena de admiración, ahora estaba teñida de confusión y dolor. Intentaba hablar conmigo, preguntaba qué pasaba, pero mis respuestas eran evasivas, muros de palabras vacías que solo aumentaban su desolación. Estaba atrapada en una espiral de silencio y culpa. Protegerlo de la verdad significaba herirlo con mi distancia, y cada día que pasaba, la herida se hacía más profunda, más infectada, envenenando el amor que tan desesperadamente intentaba preservar con mi engaño. Recuerdo una noche con una claridad que me desgarra. Estábamos en la cama, de espaldas el uno al otro, un océano de sábanas frías entre nosotros. Sentí su movimiento, el calor de su mano buscando la mía en la oscuridad. Era un gesto que habíamos compartido miles de veces, un ancla en la noche. Pero esa vez, cuando sus dedos rozaron los míos, mi cuerpo entero se contrajo. Me quedé rígida, inmóvil, como una estatua de hielo. No fue una decisión consciente, fue una reacción visceral, un acto de traición de mi propio cuerpo, que se negaba a aceptar un cariño que no merecía. Sentí su mano detenerse, dudar y luego retirarse lentamente. No dijo nada. Solo escuché el sonido de su respiración cambiando, un suspiro profundo y desolado que cortó el silencio de la habitación. En esa oscuridad, en ese silencio, supe que algo se había roto para siempre, una fisura irreparable en el corazón de nuestra intimidad. Cada vez que Javier decía «te amo», las palabras que yo quería decir se agolpaban en mi garganta, un grito ahogado que luchaba por salir. Quería confesarle todo, arrodillarme y suplicar un perdón que no merecía. Mi mente era un torbellino de monólogos silenciosos. El hombre que amas no existe, Javier. Es una farsa. Nuestra vida, nuestro hogar, nuestro hijo, todo es parte de una mentira que tejí por miedo. Pero el miedo era más fuerte que la culpa. El miedo a su dolor, a la destrucción de su mundo, era insoportable. Pero si era completamente honesta conmigo misma, lo que más me aterraba era ver el odio en sus ojos, perderlo para siempre. Así que seguía callada, prisionera de una decisión que tomé hace 18 años, una decisión que se había convertido en una sentencia de por vida. El amor, que debía ser libertad, se había convertido en mi celda. Para compensar el abismo que crecía entre nosotros, me convertí en una parodia de la esposa y madre perfecta. Organizaba cenas impecables para amigos, planeaba meticulosamente unas vacaciones familiares a la costa, me sumergía en proyectos de arquitectura con una ferocidad que rozaba la obsesión. Era un intento desesperado por crear una ilusión de normalidad, de reforzar la fachada mientras los cimientos se desmoronaban. Si todo parecía perfecto por fuera, quizás podría convencerme a mí misma de que no todo estaba podrido por dentro, pero el esfuerzo era agotador. Cada sonrisa era una máscara, cada gesto de normalidad un acto de malabarismo sobre el precipicio. Vivía una doble vida, no con otro hombre, sino conmigo misma. La Sofía que todos veían y la Sofía que gritaba en silencio dentro de mí. Dos extrañas habitando el mismo cuerpo. Un sábado por la tarde, Mateo se sentó a mi lado en el estudio. Hablaba de su futuro, de sus planes para la universidad, y en un momento me dijo, «Admiro a papá más que a nadie. Su integridad, la forma en que siempre ha sido honesto. Quiero ser como él». Cada una de sus palabras fue una puñalada directa en mi conciencia. Miré a mi hijo, a este joven maravilloso, inteligente y bueno, y me sentí un monstruo. Él era el fruto vivo de mi mentira, la prueba andante de mi engaño. El amor inmenso que sentía por él estaba inextricablemente enredado con la vergüenza más profunda. Le había negado una parte fundamental de su identidad,
Le había robado la mitad de su historia. Y al hacerlo, había convertido su admiración por su padre en una ironía cruel y dolorosa que solo yo podía comprender. Javier no se rindió. Una noche intentó romper el muro de silencio que yo había construido. Preparó nuestra cena favorita. Abrió una botella de ese vino que guardábamos para ocasiones especiales y puso la música que escuchábamos en nuestras primeras citas. Fue un intento hermoso y doloroso de reencontrarnos. Sentados frente a frente, me tomó la mano sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. «¿Qué nos pasa, Sofía?», preguntó, su voz cargada de una vulnerabilidad que me rompió el corazón. «Siento que te he perdido, y no sé por qué». Quise decírselo. Juro que quise abrir la boca y dejar que el veneno saliera de una vez por todas. Pero vi su rostro honesto, suplicante, y la cobardía ganó una vez más. Le di otra mentira, una más para añadir a la montaña. Le hablé del estrés, de la presión en el trabajo, de mi cansancio, y vi cómo una luz de esperanza en sus ojos se extinguía. La tensión en casa se volvió irrespirable. La atmósfera estaba tan cargada que una palabra equivocada podía provocar una tormenta. Y así fue. Empezamos a tener discusiones absurdas, pequeñas guerras por cosas insignificantes como la ropa sucia o una cita olvidada. Pero ambos sabíamos que no estábamos peleando por eso. Estábamos peleando por el gigantesco elefante invisible en cada habitación, por el silencio que gritaba entre nosotros. Peleábamos por la confianza que él creía que habíamos alcanzado y por la verdad que yo sabía que la haría añicos. Cada palabra airada era una válvula de escape para la presión insoportable de mi secreto. Estaba destruyendo nuestro matrimonio para evitar destruirlo, una paradoja demencial que me estaba volviendo loca, y lo estaba arrastrando a él conmigo. Y entonces sonó el teléfono. Una llamada del hospital. Mateo. Un accidente de coche. En ese instante, el mundo se detuvo. El tiempo se congeló y todas mis mentiras, mis culpas y mis miedos se volvieron insignificantes, reducidos a cenizas por el fuego primario del pánico por un hijo. Corrimos al hospital, y por primera vez en meses, no éramos dos extraños. Éramos padres, unidos por un terror compartido que borraba cualquier otra cosa. En el coche su mano encontró la mía, y esta vez no me aparté. Nos aferramos el uno al otro, dos náufragos en medio de la tormenta perfecta, sin saber que la ola más grande, la que lo arrasaría todo, estaba a punto de romper sobre nosotros. La espera en el hospital fue una tortura de pasillos blancos y olor a antiséptico. Finalmente, un médico salió a hablar con nosotros. Mateo estaba estable, pero había perdido mucha sangre y necesitaba una transfusión urgente. Su tipo de sangre era raro. Sin dudarlo un solo segundo, Javier se puso de pie. «Yo soy su padre. Tomen la mía. Tenemos el mismo tipo de sangre. Lo recuerdo de cuando era niño». El médico miró su historial. Luego nos miró a nosotros con una expresión extraña, una mezcla de confusión y profesionalismo. Y entonces pronunció las palabras que demolieron mi mundo. Con una calma clínica devastadora dijo: «Lo siento, señor, pero eso es imposible. Su tipo sanguíneo es incompatible. Genéticamente es imposible que usted sea el padre biológico de Mateo». El silencio que siguió a las palabras del médico no fue un silencio normal. Fue un vacío, una ausencia total de sonido, de aire, de vida. Miré a Javier, y la expresión de su rostro es una imagen que se grabó a fuego en mi memoria para siempre. No había ira, ni siquiera confusión. Era una nada absoluta, una desconexión total, como si su cerebro se negara a procesar una información que contradecía los cimientos mismos de su existencia. Vi, en tiempo real, cómo el hombre que amaba se rompía en 1000 pedazos. La estructura de su vida, de nuestra vida, de su identidad como padre, se convirtió en polvo frente a mis ojos. La verdad que yo había protegido con garras y dientes durante 18 años, no había sido revelada por mi coraje, sino por la fría, brutal e indiferente mano de la ciencia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. En ese momento, las palabras de Javier de aquella noche volvieron a mí, resonando en mi cabeza con una crueldad monstruosa. Él se había sentido un fraude por un fracaso financiero. ¿Y yo? ¿Qué era yo? Me di cuenta de que mi vida entera, mi matrimonio, mi maternidad, habían sido la obra maestra de una estafadora. Yo era la arquitecta de una mentira monumental, y el amor que sentía por él, por nuestro hijo, ¿era genuino o simplemente el combustible que necesitaba para mantener la farsa en pie? Comprendí con una claridad dolorosa que, al intentar proteger a Javier del dolor, no lo había protegido en absoluto. Simplemente lo había condenado a amar una ilusión. Le había robado 18 años de una verdad que era suya por derecho. Mi secreto no había sido un escudo. Había sido una bomba de tiempo, y acababa de explotar,
llevándose consigo todo lo que habíamos sido. Los primeros días después de la revelación en el hospital fueron un borrón de conversaciones funcionales y silencios glaciales. No hablamos del tema, no había palabras para ello. El hospital se convirtió en un territorio neutral, y nuestro único foco era Mateo. ¿Hablaste con el especialista? ¿Firmaste los papeles del seguro? Él evitaba mi mirada, y yo me había vuelto invisible para él. Era un fantasma que habitaba los restos de nuestra vida. El amor, el dolor, la traición, todo quedó suspendido en el aire estéril de las salas de espera, mientras nos concentrábamos en la única verdad que nos quedaba. Nuestro hijo nos necesitaba, y por él manteníamos una tregua frágil, una coexistencia pacífica en medio de las ruinas de nuestro mundo. Cuando Mateo estuvo fuera de peligro y volvimos a casa, el silencio cambió. Ya no era un silencio tenso, cargado de lo no dicho. Era un silencio vacío, el eco de algo que había muerto. No había nada más que ocultar, y por lo tanto, nada que decir. Una tarde, en un acto de rendición total, de entrega absoluta, busqué una vieja caja de madera que había escondido en el fondo de mi armario. Dentro estaba todo: el nombre del padre biológico de Mateo, un par de fotos antiguas, cartas que había escrito en noches de pánico y que nunca me atreví a enviar. Puse la caja sobre la mesa del comedor, delante de Javier. No pedí perdón, no intenté explicarme. Simplemente le entregué la verdad, desnuda y brutal. Era lo único que me quedaba por darle, el último de mis secretos. Javier miró la caja durante un largo rato, sin tocarla. Luego, levantó la vista y me miró a los ojos. Por primera vez desde la revelación, no vi un vacío. Vi un dolor tan profundo, tan insondable, que me robó el aliento. Era el luto por una vida que acababa de descubrir que nunca había sido real. El luto por el hijo que no era de su sangre, por la mujer que no era quien él creía. No hubo gritos ni acusaciones. Solo asintió, un gesto lento, infinitamente cansado, que lo decía todo. Aceptaba la verdad, no porque me perdonara, sino porque ya no tenía fuerzas para luchar contra ella. En ese gesto vi el final definitivo de nosotros, la aceptación de que el matrimonio que habíamos conocido estaba muerto y enterrado. Desde ese día, vivimos en la misma casa como dos fantasmas educados. Él se mudó a la habitación de invitados. Nos cruzamos en los pasillos con un buenos días, o un buenas noches que no llegan a los ojos. El amor, la pasión, la amistad profunda, todo se ha evaporado, dejando solo los cimientos de un respeto frágil por el pasado y un compromiso compartido con el presente. La única conexión que nos queda, el único puente que se mantiene en pie sobre el abismo, es Mateo. Nos encontramos en sus partidos de fútbol, en las reuniones de la escuela, en las cenas de los domingos que forzamos por él. No somos un matrimonio, pero somos padres. Y en ese rol compartido, encontramos una extraña y dolorosa forma de seguir unidos. A veces, lo observo desde el otro lado de la habitación, cuando ríe con Mateo, y veo al hombre del que me enamoré, el hombre al que todavía amo de una manera rota e irreparable. Pero ahora hay un muro invisible entre nosotros, un muro que yo misma construí, ladrillo a ladrillo, con cada día de silencio. Entendí la lección de la forma más cruel. La verdad que guardamos para proteger a quienes amamos a menudo no los protege del dolor, solo los condena a amar una ilusión, posponiendo la herida y haciéndola 1000 veces más profunda. No hay redención para mí, no hay un final feliz. Solo existe el acto silencioso y diario de vivir con las consecuencias de mis decisiones, de aceptar que la estructura que con tanto esmero diseñé, al final, no pudo soportar el peso de su propia mentira. Nuestro amor no sobrevivió al derrumbe, pero nosotros sí. De alguna manera, en paralelo, seguimos adelante, unidos por el amor incondicional a nuestro hijo. He aprendido que el amor no se trata de construir estructuras perfectas e inquebrantables, sino de la capacidad de permanecer de pie entre las ruinas cuando los cimientos resultan ser falsos. A veces, la única reconstrucción posible no es volver a levantar lo que se cayó, sino aprender a vivir en el paisaje transformado, aceptando la verdad del escombro y encontrando una nueva forma de existir. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.